Buenas tardes, hermanos, hermanas. Bienvenidos al tiempo de reflexión de la Santa Palabra de Dios. Vamos a recordar un poquito sobre lo que hemos estado platicando. Como ya saben, los domingos estamos predicando en el culto sobre un libro muy importante. Me refiero al libro de los Hechos. Yo creo que todos aquí hemos tenido ya la oportunidad de reflexionar sobre el libro de Hechos. Es un libro que, de no ser estudiado, no vamos a entender casi nada de lo que pasa en el Nuevo Testamento. En ese sentido, tiene un gran valor para nosotros como un documento histórico, como un documento teológico también, y propiamente se le puede llamar, en vez de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, porque es precisamente el Espíritu Santo quien realiza todas las hazañas, las obras, a través de dos personajes principales, uno de ellos el apóstol Pedro y el otro el apóstol Pablo. Básicamente, Hechos relata los acontecimientos de estos dos personajes. El primero, Pedro, enfocado al cristianismo judío, y el segundo, Pablo, enfocado al cristianismo gentil. Básicamente, así se sintetiza la enseñanza del libro de los Hechos. Y cómo es que el Espíritu Santo, a través de estos dos personajes, hace su obra. Por otra parte, cabe mencionar que el libro de los Hechos está dividido en dos partes. Lo que realiza el apóstol Pedro se registra del capítulo 1 hasta el capítulo 11, y lo que realiza el apóstol Pablo se registra del capítulo 11 hasta el último capítulo del libro. Por otra parte, también el libro de los Hechos nos habla de la obra del Espíritu Santo, de su forma expansiva y gradual, cómo el Espíritu Santo y el mensaje de Cristo se fue extendiendo de manera gradual y expansiva en el mundo. Según Hechos 1:8, el proceso de expansión se refleja de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, la capital, Judea, el estado, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por otra parte, el día de hoy vamos a examinar el capítulo 1, del versículo 12 al 26. Realmente es un capítulo interesante, es una porción larga. Por lo regular solo predicamos 2 o 3 versículos. Pero el día de hoy vamos a tratar de explicar toda esta porción porque es una sola idea. Y bueno, básicamente lleva por título el mismo subtítulo que tiene la Reina Valera 60, que es un subtítulo que refleja en esencia de lo que trata esta porción: la elección del sucesor de Judas. Entonces vamos a hablar de esta porción un poquito. Si usted se ha preguntado ¿cuáles son los principios que yo debo seguir, según la Biblia, para elegir a un ministro en la iglesia? Pues tal vez esta reflexión le va a ayudar. Porque los mismos principios que utilizaron los hermanos en Jerusalén para elegir al sucesor de Judas son los mismos principios que nosotros debemos aplicar para la elección de diáconos, ministros, diaconisas. Ahora bien, el capítulo 1, verso 12, inicia de la siguiente manera. Voy leyendo y voy explicando, ¿sale? Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. A ver, vamos a contextualizarnos un poquito. ¿Qué había pasado días atrás? ¿Alguien recuerda? Cristo, primero había sido crucificado. Los apóstoles se habían dispersado por temor a la crucifixión. Después Cristo se le aparece resucitado, en primer lugar a las mujeres, quienes le anuncian a Pedro y a los hermanos que el Señor no está en la tumba. Cristo le dice a las mujeres: díganle a sus hermanos y díganle a Pedro que nos vemos en Galilea. Recuerden que la resurrección se llevó a cabo en un lugar llamado Jerusalén. O sea que de Jerusalén ellos regresan a Galilea, al norte de Israel. Allí se encuentran con Cristo resucitado
Y Cristo durante unos 40 días se les aparece, lo pueden palpar, lo pueden tocar, comieron con Él y pudieron recibir las enseñanzas concernientes al reino de Dios por 40 días. Ahora el verso 12 nos dice que después de que Cristo ascendió a los cielos, ellos que estaban en Galilea, ¿a dónde regresaron? Ellos no vivían en Jerusalén, ¿o sí? La mayoría de los discípulos eran ¿de dónde? De Galilea. Pero la promesa de la llegada del Espíritu Santo estaba profetizada por el Antiguo Testamento y por el mismo Jesús para ser recibida ¿en dónde? En Jerusalén. No sé si alguna vez han escuchado ese texto que dice: y derramaré sobre los moradores de Jerusalén y sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es decir, todo el Antiguo Testamento enfatizaba que de Jerusalén iba a emanar la vida eterna, iba a emanar la promesa de Dios, y en Jerusalén iba a llegar precisamente el Espíritu Santo en el corazón de los discípulos. Por eso, después de que hablaron con Jesús resucitado y asciende a los cielos, regresan de Galilea a Jerusalén, verso 12, y en el verso 13 nos dice algo muy interesante. Y entrados, subieron al aposento alto. ¿Sí recuerdan ese aposento donde Cristo comió con ellos la Pascua? Les dio muchas instrucciones. Bueno, en ese lugar moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora quiero recordar un dato importante. ¿Ese aposento era de alguno de los hermanos? Se dice en los evangelios que Cristo le dijo a sus discípulos: vayan y díganle a tal hombre que el maestro necesita ese lugar para comer la Pascua. ¿Lo recuerdan? Seguramente ese varón pensó: bueno, se lo voy a prestar para la Pascua, pero ese lugar se quedó prestado para los discípulos un buen rato. Y eso nos habla de la gran disposición que tuvo ese varón para tolerar a ese grupo de hermanos en su propia casa, para estar reunidos y así esperar la promesa del Espíritu Santo. Ahora el verso 14 nos dice lo siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, ¿y con quién más? Hablamos de los hermanos sanguíneos, ¿de quién? De Cristo. ¿Sí recuerda usted que en los evangelios ellos aparecen como incrédulos? Como personas beligerantes que se burlan de Jesús y que le dicen: si de veras eres el Mesías, pues haz milagros en la plaza de Jerusalén, porque nadie que diga que es profeta se esconde. Pero en este punto, como Cristo se apareció resucitado, sus hermanos también están creyendo y están perseverando juntamente con los apóstoles y con las mujeres. Ahora, verso 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó, voy a leer la traducción correcta, en medio de los discípulos. No sé si su Biblia diga discípulos o hermanos, pero el texto griego se debe traducir como discípulos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos, y los reunidos eran como 120 en número. Pregunto, ¿eran todos los que habían seguido a Jesús? Eran más, ¿no? Se supone. ¿Por qué hay 120? Ahora, cuando Cristo resucitó, ¿a cuántos hermanos se les apareció? ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda a cuántos? ¿Quieren ver un texto conmigo sin perder Hechos? No pierdan Hechos y vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 4. 15:4, por favor. Estos datos son importantes porque nos ayudan a entender un poquito el contexto de lo que estaba ocurriendo. El texto dice, 1 Corintios 15, verso 4, que Cristo fue sepultado, ¿qué más? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro. Ahora, seguramente usted dirá, Pedro no fue el primero que lo vio resucitado, ¿por qué aparece como cabeza de los testigos de la resurrección? ¿Recuerda a quién se le apareció primero? A las mujeres. Pero debe recordar usted que la costumbre machista de Medio Oriente
no tomaba el testimonio de la mujer como veraz. De hecho, a la fecha, me parece que en Qatar incluso, si una mujer es abusada sexualmente por un hombre y va y atestigua ante las autoridades de lo que le ocurrió, no toman su testimonio como válido por el hecho de ser mujer. De hecho, se le dice, para que tu testimonio sea verdadero y la acusación sea cierta, necesitas al menos 2 testigos varones que hayan estado presenciando el abuso sexual. ¿Se imagina? ¿En qué momento se le puede hacer justicia a una mujer que ha sido abusada sexualmente? Bueno, Pablo sabe que el pensamiento que acabo de mencionarles estaba permeando la región de la época. Entonces, para ahorrarse la discusión de estas personas que no creen en la resurrección, de que la resurrección no es cierta porque las mujeres dijeron una calumnia o un falso testimonio, Pablo, con mucho respeto, para ahorrarse ese problema, se salta a las mujeres, a las hermanas, y se va directo a mencionar ¿a quién? A Cefas. No es que Pablo menosprecie a las hermanas, vuelvo a reiterar. Más bien él no quiere entrar en un debate sobre si las mujeres dijeron la verdad o no dijeron la verdad, ¿sale? Así que dice el 5, apareció a Cefas, ¿después a quién? A ver, reflexionen en eso. A los 12. O sea, ¿le apareció también a Judas? ¿Verdad que no? Porque Judas se quitó la vida antes de la resurrección. Entonces, ¿por qué el texto dice que le apareció a los 12? Porque Pablo sí está considerando al sucesor del que vamos a hablar hoy. Eso es muy importante que usted lo considere. Pablo no es considerado ni se consideró nunca parte de los 12. Él está considerando a los 12 apóstoles, incluyendo al sucesor de Judas. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Sabe quién era este Jacobo? El hermano de Cristo, su hermano de sangre, uno de los que se burlaba de él y no creía en él como el Mesías. Pero ¿por qué Jacobo se llegó a convertir en un discípulo de Jesús? ¿Por qué llegó a ser el líder más fuerte de Jerusalén, al punto de escribir un documento que nosotros tenemos llamado Santiago? Porque el Cristo resucitado se le apareció. Después se le apareció otra vez ¿a quién? A todos los apóstoles. Deben recordar que las apariciones del Cristo resucitado fueron intermitentes. No se apareció y se quedó siempre con ellos. Se aparecía, platicaban, comían, se desaparecía, volvía a aparecer. Versículo 8. Y al último de todos, o sea, el último testigo vivo de la resurrección, ¿quién fue? Pablo, porque cuando él iba en busca de los cristianos para matarlos y hacerlos blasfemar, el Cristo resucitado se le apareció. Dice él, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bien, ahora si regresamos a Hechos 1, les vuelvo a preguntar, ¿cuántos discípulos o cuántas personas que profesaban fe en Jesús fueron testigos de la resurrección? ¿Cuántos? Al menos el texto dice más de 500 hermanos. Vamos a suponer que 550. ¿Por qué tenemos solamente en Jerusalén reunidas a 120 personas en el capítulo 1, versículo 15? ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe? ¿No? Porque el texto dice que estaban los apóstoles, pero ¿cuántos eran? En ese momento 11 más el que iban a elegir. Estaban las mujeres, pero no eran puros apóstoles, ¿o sí? No eran puras mujeres, eran 120 discípulos. No todos eran apóstoles, pero todos eran discípulos. ¿Dónde están los otros 380 discípulos que faltan? Que Cristo recolectó durante su ministerio, a los cuales se les apareció en Galilea. ¿Sabe dónde están? ¿Quién sabe? Tampoco sé. El punto es que aún cuando Cristo se apareció resucitado, hubo hermanos negligentes que no perseveraron en lo que Cristo les ordenó. Y eso habla mucho del cristianismo de nuestra época y del cristianismo de aquella época, que independientemente de que fuesen otros tiempos, e independientemente de que Cristo se apareció resucitado, aún así muchos seguían duros en su corazón, con mucha negligencia, o tal vez algunos dijeron, está muy lejos. Nosotros vivimos en Galilea, ¿qué vamos a hacer hasta Jerusalén? Pero el punto es que solamente estaban perseverando 120 discípulos, incluyendo a las mujeres. ¿Sí lo nota?
Ahora, dice el verso 15 que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y Pedro les dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Principios para la elección de un ministro. Vamos a pensar en eso. Principios para la elección de un ¿qué? ¿Alguien sabe lo que es un ministro? Es un servidor. La palabra ministro, ministerio, viene del griego diaconía, de donde viene la palabra diácono, diaconisa. Un ministro simplemente es un responsable, un administrador, un encargado para cuidar, proteger, administrar la iglesia de Dios. Todos somos llamados a un ministerio, ¿estamos de acuerdo? Pero no todos calificamos para ejercer prontamente ese ministerio. Ahora, tenemos que considerar estos principios porque aunque no creemos en la existencia de apóstoles a la manera de los 12, sí tenemos la oportunidad y tenemos la necesidad de elegir a nuevos ministros. Y los principios que hoy vamos a mencionar aplican precisamente también para nuestra realidad presente. Primer principio, número 1, una elección que parte del testimonio de las Sagradas Escrituras. Número 1, la elección de este apóstol, repito, es una elección que parte del testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Con qué inició Pedro? Les dijo: hermanos, yo creo que pues para que no quede vacío el número, vamos a buscar a un hermanito, el más carismático, tal vez uno de los hermanos de Jesús. ¿Cómo ven? ¿No? Lo primero que hace Pedro, antes que cualquier cosa, es mencionar la Santa Escritura. ¿Sí lo nota? Vea conmigo el verso 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Notan eso? Él parte con el testimonio de las Santas Escrituras. Cuando nos reunimos como iglesia para tomar la decisión de reconocer a un nuevo ministro, partimos de esa premisa, ¿o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseñan las Santas Escrituras? Esta misma experiencia la van a replicar en el capítulo 6, cuando la iglesia crece en número, ¿se acuerdan? Ahorita son poquitos, ya hace falta un ministro, pero cuando crecen a más de 3,000 hermanos, se dice por ahí que hubo murmuración porque las viudas griegas eran desatendidas, ¿se acuerdan? Y entonces, en el libro de los Hechos vamos a ver una iglesia amorosa, una iglesia trabajadora, una iglesia sacrificada, pero una iglesia desordenada. Porque ¿a quién le daban todas las ofrendas? Dice: a los pies de los apóstoles. ¿Quiénes dispensaban y administraban la despensa y la ofrenda? Los apóstoles. ¿Quiénes iban siempre a la hora de la oración? Los apóstoles. ¿Quiénes estaban en el pórtico de Salomón dando respuesta a las preguntas de los creyentes? Los apóstoles. ¿Y quiénes atendían a las viudas? Los apóstoles. Ellos dijeron: no es justo que nosotros estemos atendiendo a las mesas y dejemos lo más importante, lo que nos compete, que es la palabra de Dios. Y otra vez vuelven a convocar a la multitud, que ya era una multitud muy grande, y vuelven a aplicar los mismos principios, pero ahora para un ministerio diaconal. Pero vamos, pues, el hecho es que cuando vamos a elegir a un nuevo ministro, debemos partir del texto sagrado. No debemos partir, hermanos, de nuestra iniciativa, de lo que nosotros creemos mejor. Debemos preguntarnos sobre qué es lo que dice el texto sagrado. Si alguno en el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Las mujeres sean prudentes, no calumniadoras, etc. Y en ese sentido tengamos siempre en mente lo que dice el texto sobre los ministros. Bien, pensando en este principio,
de que la elección de los ministros parte del testimonio de las Sagradas Escrituras, me gustaría que usted se haga la pregunta y reflexione. ¿Yo tengo información en mi mente sobre los textos que hablan sobre ministros calificados? O debería preguntarse, ¿por qué el hermano Carlos viene a predicar? ¿Realmente el hermano Carlos está calificado? ¿O por qué el hermano Héctor predica los domingos? ¿El hermano Héctor está calificado? Deberíamos preguntarnos eso con un corazón sano, porque si la Escritura no respalda esa labor, por muy bonita que parezca, no proviene de Dios. Así que en primer lugar, una elección que parte del testimonio de las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero que noten lo que dice Pedro sobre Judas, verso 18. Vamos a tratar de disipar algunas dudas. Dice el texto, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. A ver, ¿eso de veras pasó? ¿Usted recuerda la historia? ¿Qué hizo Judas? ¿Compró un campo? ¿Verdad que no? ¿Qué hizo? ¿Alguien vio la película al menos? Él regresó al concilio y les arrojó las monedas. Estaba lleno de culpa. No estaba arrepentido, Estaba lleno de culpa y de remordimiento o de dolor de conciencia. Tanto que llegó a un terreno y ¿qué hizo? Se ahorcó. El punto es que ahora Pedro dice que Judas con ese dinero adquirió un campo. Bueno, cuando usted lee el Evangelio de Mateo, si va conmigo por favor, Mateo 27, solo estamos tratando de sacar conjeturas correctas. Verso 3, no sé si me puedan regalar un poquito de agua, ¿sale? Si es de limón mejor, cierto, aunque sea simple está bien. Mateo 27, 3, ¿lo tenemos? Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. ¿Cómo? Si el hermano Carlos acaba de decir que no estaba arrepentido. La palabra griega que aparece aquí no es la palabra arrepentimiento. Aquí el texto está mal traducido. De hecho, no sé si alguien tenga la versión de las Américas, pero la versión de las Américas traduce diferente. A ver si alguien nos apoya para que no piensen que los estoy engañando, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Alguien tiene ese texto en la versión de las Américas? Por favor, Fara. Escuchemos en voz alta a Farita. A la de 3, ¿sale? Una, cierto. Ya lo tenemos en pantalla. Vean. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, ¿qué dice? Es decir, la traducción de las Américas nota lo que dice el texto griego. El texto griego no usa la palabra metanía, que es arrepentimiento, y entonces ahora lo traduce de mejor forma. Devolvió con remordimiento, esa es la idea. Sintió remordimiento, sintió culpa y devolvió las 30 monedas de plata. O sea, ahí tiene la unidad, ¿no?, de lo que eso representaba. A los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces, ¿compró un campo o no lo compró? Él no. Ahora, ¿Pedro da por hecho que Judas lo compró? Pedro en Hechos dice que sí. Ahorita vamos a ver por qué. Les vamos a contar bien el chisme, ¿no? Vamos a ver. Versículo 4. ¿Qué les dijo? Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, esto que hizo Judas, quitarse la vida, tener contacto con los sacerdotes, recibir dinero de los sacerdotes, hacer un trato con los sacerdotes que termine en una tragedia, ¿era buena reputación para los sacerdotes? O sea, la gente iba a cuestionarse muchas cosas. ¿Cómo es que Judas, discípulo de Cristo, tuvo contacto con los sacerdotes y terminó muerto? Entonces los sacerdotes, como Pilato, para lavarse las manos, ¿saben qué hicieron? Dice el versículo 6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, o sea que incluso tuvieron una reunión para ver qué se iba a hacer con esto, para mantener una buena reputación,
compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. O sea, el campo no lo compró Judas, lo compraron los sacerdotes con el dinero que le habían pagado a Judas. Ahora, ¿por qué compraron un terreno? ¿Les gustaban las bienes raíces? No precisamente. Les voy a explicar por qué compraron el terreno. Ellos compraron el terreno porque en ese terreno ocurrió algo trágico que manchaba la reputación del concilio, de los sacerdotes y de los ancianos. ¿Qué ocurrió en ese terreno? Versículo 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. ¿Saben qué ocurrió ahí? Judas se suicidó. Entonces, teniendo el rompecabezas ya armado, la idea es: Judas regresó el dinero, fue a un terreno que estaba solitario, se ahorcó. ¿Y qué pasó? Los sacerdotes dijeron: pues este hombre nos va a dar mala reputación, vayamos y compramos el terreno y digamos que es de él, ¿no? Y así se lavaron las manos. El punto es que esa es la idea, que tal vez Pedro no tiene esa vida en ese punto de la historia. Si regresamos entonces a Hechos 1, no sé si hasta aquí vamos comprendiendo. Dice el versículo 18: Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Otra cosa extraña. O se ahorcó o se reventó. ¿Cuál es la respuesta? Pues las dos cosas, ¿no? Se ahorcó y probablemente la cuerda o la rama se reventó y también él se despedazó, ¿no? Básicamente se reventó su cuerpo y sus entrañas se derramaron por todas partes. Es por eso que debemos leer todos los evangelios, porque los evangelios son como un rompecabezas, nos dan una explicación panorámica, y al unir las piezas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos, podemos entender mejor lo que ocurrió. Ahora, Hechos, capítulo 1, verso 19 dice: Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. O sea, si fue notorio a toda Jerusalén, es por eso que los sacerdotes dijeron: mejor compremos el terreno y no se disipe el rumor de que él regresó el dinero con remordimiento. Mejor que se diga: este hombre es un traidor y compró el terreno con su dinero, ¿se entiende? O sea, ese acontecimiento fue notorio a Jerusalén y por eso los sacerdotes compraron ese terreno. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, y aquí está la escritura de Judas, o sea, lo que Dios profetizó en boca de David acerca de Judas: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Qué dice también el texto? Y tome otro su oficio. O sea, Pedro parte del texto sagrado y dice: miren, tenemos que elegir otro apóstol, no porque el número 2 está bonito, no porque hace falta un lugar, sino porque la Escritura nos impulsa a que otro tome su oficio. Por eso es necesario que se elija otro apóstol. Principios para la elección de un ministro. ¿Cuál dijimos? Partir de la Escritura. Bueno, vamos a elegir un diácono, una diaconisa, un pastor, un maestro. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Y así empezamos, ¿no? Seamos una iglesia grande, seamos una misión pequeña, no importa, ahorita eran 120, después iban a ser más de 3,000 personas, pero el principio sigue siendo el mismo. A veces tenemos ideas equivocadas. El jovencito tal está estudiando para pastor. Hermanos, ¿realmente existe eso? ¿Que se estudie para pastor? No. El pastorado no es una profesión, es un llamado, ¿se entiende? Sí hay que estudiar, pero no para ser pastor, sino porque Dios ha llamado a la persona para un ministerio específico, ¿se entiende? Así que partimos del texto sagrado. Punto número 2, segundo principio. Una elección con cualidades específicas. Una elección determinada por cualidades específicas. Una elección determinada por cualidades específicas. Díganme, hermanos, ¿qué cualidades debe tener un diácono, una diaconisa, un pastor, un maestro que es elegido por la iglesia? ¿Alguien me podría decir?
Víctor, ¿alguna cualidad que te venga a la mente, mijo? ¿Cuál? No lo escuché mucho. Marido de una sola mujer. Vamos con esa primera cualidad. El diácono, el pastor, el maestro, la diaconisa deben tener integridad sexual sobre todas las cosas, ¿no? Una primera cualidad. ¿Qué otra nos viene a la mente? Irreprensible, o sea, que tenga buen testimonio. Y así deberíamos tener cualidades que determinan la elección de un ministro. Ahora bien, yo quiero que noten lo que Pedro dice, verso 21. Es necesario, ¿ven eso? La misma expresión que usa Pablo, ¿no? Pero es necesario que el obispo, ¿se acuerdan? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, ¿se acuerdan que decíamos que de más de 500 hermanos solo había 120? O sea, Pedro dice, si vamos a elegir a alguien, pues tiene que ser alguien que ha perseverado juntamente con nosotros. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. ¿Cuál es la primera cualidad? Fidelidad, ¿no? Perseverancia. Y eso es muy importante porque, hermanos, muchas veces queremos que un hermano sirva al Señor por motivaciones equivocadas, ¿no? Buenas, tal vez, pero equivocadas. Por ejemplo, pues hay que decirle a nuestro hermano Víctor que sirva, ¿no? Un ejemplo. O vamos a decirle a la hermanita Elena que sirva. O vamos a decirle a la hermana Olguita que sirvan. Y las cualidades, no, ahorita las cualidades no importan. Lo que queremos es que ellos se animen. ¿Eso es correcto, hermanos? No, no es correcto. Estoy poniendo meramente un ejemplo, nada más. Yo no sé si los hermanos califican o no, yo espero que sí. Pero el punto es que muchas veces queremos que los hermanos sirvan para animarlos. Y eso daña al pueblo de Cristo. Así no funcionan las cosas, hermanos. Ahora, aquí lo que vemos es que Pedro dice, si vamos a elegir a un sustituto, debe ser un hermano fiel, que ha perseverado hasta ahorita. Fíjense, ¿desde cuándo? ¿Desde el bautismo de quién? De Juan, o sea, tenía años perseverando. Un hermano tal vez con perfil bajo, discreto, que no buscaba protagonismo, pero que ha sido fiel y ha sido perseverante en su discipulado con Cristo. Ahora, noten lo que dice también el versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros ¿de qué? Por cierto, los 12 apóstoles tenían que ser estrictamente testigos ¿de qué? De la resurrección. Segunda cualidad, un testigo de la obra de Cristo, un testigo de la resurrección en este caso. Ahora, esto aplica incluso para los ministros, aunque no seamos apóstoles, porque si mi hermano Héctor va a ser diácono, si mi hermano Israel llegase a ser maestro de la palabra o diácono, ¿deberían ser fieles testigos de la obra de Cristo o no? ¿Deberían ser capaces de explicar con detalle la crucifixión, la resurrección e instruir a otros hermanos? Así que la segunda cualidad es esta, ser testigo, ser maestro en ese sentido, ser de alguna manera un discípulo capacitado de lo que Cristo ha hecho por nosotros. A veces los hermanos que son diáconos, alguna vez nos pasó que invitamos a unos diáconos de una iglesia bautista a salir a evangelizar y dijimos, los hermanos diáconos nos van a echar la mano, ellos son los diáconos de la iglesia, eran bastantes. Y nos dijeron, no, pastor, ¿cómo cree? Si por eso somos diáconos, porque nosotros no conocemos la Biblia. Entonces, yo no sabía qué decirles porque estaba más joven, pero algo andaba mal. Yo decía, ¿cómo es posible que ellos piensen que ser diácono significa ser alguien que no conoce la palabra o que no puede explicar la palabra? Cuando leemos el libro de los Hechos, ¿se acuerdan quién fue el primer testigo muerto? Esteban. ¿Quién era? Primero era un jovencito, ¿no? ¿Era un diácono también? ¿Y por qué lo mataron? Porque estaba predicando un mensaje poderoso sobre el Evangelio de Jesús. No era pastor, ¿o sí? Tal vez no era apto para enseñar en la iglesia, pero sí era un fiel testigo de Cristo. Ahora, ¿recuerdan otro hermano que a veces la regaba, pero le echó muchas ganas? Otro diácono llamado Felipe. A veces hizo mal, bautizó toda una ciudad, ¿se acuerdan?
hasta un brujo fue bautizado por él. Pero el punto es que Felipe, independientemente de que no fuera un maestro, un pastor, un apóstol, era un fiel testigo de Cristo o no. Así que la segunda cualidad es esa, ser un verdadero testigo, discípulo de Cristo Jesús, capaz de poder suplir la necesidad que exista cuando no hay un pastor. Nuestro hermano Héctor hace eso. Yo soy un pastor interino en esta misión nada más. No puedo llegar a las 5 muchas veces. No puedo estar entre semana. ¿Y qué hace nuestro hermano? Tiene que estudiar, tiene que repasar. Seguramente al principio no le gustaba o se sentía muy presionado, pero Dios lo ha ayudado y está fielmente testificando del Señor, ¿o no? Y eso es lo que debe hacer un ministro. Fidelidad, ¿qué más? Ser un testigo fiel de Cristo. Y vean lo que dice el versículo 23. Y señalaron a 2. O sea, vean las posibilidades. Solamente señalaron a 2 que perseveraron durante muchos años, desde el principio hasta que Cristo fue ascendido al cielo. Y dice que el primero se llamaba ¿cómo? Llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre. Es interesante el apodo. ¿Cómo le apodaron? Justo. ¿Sabe por qué? Porque aparte de ser fiel, porque aparte de ser testigo, era un hombre justo, o sea, de buen testimonio. ¿Se entiende la idea? Aquí la elección no está desprovista de cualidades morales, de cualidades espirituales. Muchos eran testigos de la resurrección, ¿sí o no? Muchos habían perseverado, pero probablemente no todos tenían un carácter justo. Esto nos habla probablemente de un hermano que vivía en santidad, de un hermano que reflejaba el amor, de un hermano que reflejaba la sobriedad, la justicia. Y esa es la cualidad que se destaca en este pasaje. Así le apodaban, justo. Y también otro hermano, Matías, ¿verdad? No significa que Matías no tuviese el mismo carácter. De hecho, si está como propuesta, es porque también tiene un carácter justo, honesto, transparente. Así que, punto número 1, repetimos, ¿cuál es el primer principio? Partir de la Escritura, ¿no? Partir de la Escritura. Punto número 2, cualidades. Cualidades. Y entre las cualidades está fidelidad, ser testigo de Cristo y ser de buen testimonio, justo en este caso. Y termino, hermanos. Tercer principio. Dirección de Dios en oración. Dirección de Dios en oración. Vean lo que hacen los hermanos. Verso 24. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. O sea, tú sabes quién es José. Tú sabes quién es Matías, Señor. Tú sabes cuál es nuestra intención. Tú conoces el corazón de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Quién lo escogió? Por cierto, es importante mencionar eso. Cuando la iglesia elige ministros, ¿qué pasa? No pasa nada bueno, porque la iglesia no tiene la autoridad, no tiene la potestad de elegir ministros. La iglesia en apariencia elige, pero lo que realmente hace la iglesia es reconocer quiénes son esos ministros que Dios ya eligió, ¿se entiende? Y entonces el texto dice: muestra cuál de estos dos has escogido. Ahora, lo que viene está interesante porque dice: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿Y qué hicieron? Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Como que este principio ya no está muy bueno. No, imagínense que nosotros digamos, vamos a elegir un ministro, una diaconisa, a ver qué pase Olguita y Socorrito, vamos a ver quién se queda en el diaconado y echamos un volado, ¿no? Como que eso no parece muy correcto. Bueno, pero primero déjeme explicarle qué significa esto de que echaron suertes. ¿Alguna vez usted había escuchado de eso en la Biblia? ¿Verdad que sí? ¿En qué momento? Cuando sobre la ropa de Cristo los soldados echaron suertes. Miren, la gente de Medio Oriente y los judíos sobre todo tenían esa costumbre de echar suertes, una especie de volado, para ver cuál era el destino de algunas situaciones. Sin embargo,
En el control de Dios sobre el pueblo judío, las suertes eran dirigidas muchas veces por Dios. Ejemplo, cuando se repartieron la tierra de Canaán, ¿qué les dijo Dios? Echen suertes y como les toque. Cuando iban en la barca que se estaba hundiendo con Jonás, ¿se acuerdan qué hicieron? Echaron suertes, y las suertes cayeron sobre Jonás, ¿se acuerdan? Esto significa que nosotros también debemos echar suertes y decir si la moneda cae en cara, está el hermano, y si cae en cruz es el otro. Pues no, esta meramente era una tradición de Medio Oriente. Lo importante aquí es que Dios estaba dirigiendo el asunto. ¿Sí, hermano? Sí, hay muchas situaciones donde se echaron suertes, ¿no? El punto es, hermanos, las tradiciones no nos interesan a nosotros. Lo que es importante en este punto es que, independientemente de las suertes que se echaron, Dios dirigió la situación. Así que, la oración, pedir que Dios dirija la elección de ministros, es un principio fundamental. Y entonces Matías, verso 26, fue contado con los 11 apóstoles. Pregunto, ¿algo se sabe de Matías? ¿Algún texto que esté por ahí? ¿Alguna historia sobre este apóstol? Nada, no hubo relevancia. Lo único rescatable de esta historia es cómo se llevó a cabo un proceso con 120 hermanos, que aunque no lo crea, eran muy poquitos en comparación de lo que iban a hacer. Y este proceso se llevó de la manera más correcta y es un ejemplo para nosotros. Hermanos, es lo que yo les quería compartir, espero que sea de mucha bendición. Vamos a hacer una oración y los dejo con mi hermana Elena para las últimas instrucciones. Padre nuestro, te damos las gracias por tu santa palabra. Bendícela, Señor, y ayúdanos a crecer en el conocimiento de Cristo, tu Hijo. Bendice esta misión, bendice la misión de Manlio Fabio, bendice la iglesia de Jalapa. Toma tú el control, Señor, y bendice el refrigerio que vamos a compartir. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga y bienvenidos a todos. Los dejo con mi hermana Elena para concluir.